Perry Anderson. El marco germánico. En tiempos del César, las legiones romanas tropezaron por primera vez con las tribus germánicas. Eran agricultores sedentarios con una economía predominantemente pastoril. Entre ellos imperaba un modo de producción primitivo y comunal. La propiedad privada de la tierra era desconocida y todos los años los jefes de las tribus decidían qué parte del suelo común habría de ser arada y asignaba las diversas porciones a los clanes respectivos, que cultivan y se apropiaban los campos de forma colectiva. En tiempos de paz no había jefaturas que gozaban de autoridad sobre todo un pueblo, los jefes militares de carácter excepcional se elegían en tiempos de guerra. Muchos clanes eran todavía matrilineales, se aplica al tipo de filiación o organización social que se funda en las relaciones familiares de la madre o padre, que se transmite el nombre, los privilegios y la pertenencia a un clan o clase. Esta rudimentaria estructura social se modificó muy pronto con la llegada de los romanos al río, y con su ocupación temporal de Alemania hasta el Elba durante el siglo I después de Cristo. Un ejemplo es cuando las tribus germánicas para comprar los productos romanos, los jefes guerreros de las tribus vendían ganado o asaltaban a otras tribus para capturar esclavos con objeto de exportarlos a los mercados romanos. El cultivo era todavía muy cambiante debido a la existencia de terrenos forestales desiertos y las tribus carecían por tanto de una gran fijeza territorial. Este sistema agrario favorece a la guerra estacional y permite frecuentes movimientos migratorios. Una aristocracia hereditaria con riquezas acumuladas formaban un consejo permanente que ejercía el poder estratégico en la tribu, aunque una asamblea general de guerreros libres todavía podía rechazar sus propuestas. Estaban surgiendo linajes dinásticos de carácter casi monárquico de los que salían jefes electivos situados por encima de un consejo. Pero sobre todo los dirigentes de cada tribu habían reunido a su alrededor a séquitos de guerreros para las expediciones de saqueo que trascendían las unidades clánicas de parentesco. Estos séquitos, procedía de la nobleza, se mantenían con el producto de las tierras que se les habían asignado y estaban alejados de toda participación en la producción agraria. La diplomacia romana atizaba activamente esas disputas internas, por medias subvenciones y alianzas con objeto de neutralizar la presión de los bárbaros sobre la frontera y de que cristalizara un estrato, capa o nivel de la sociedad, de dirigentes aristócratas deseosos de colaborar con Roma. Así pues económicamente y políticamente por medio del intercambio comercial, de la intervención diplomática, la presión romana aceleró la diferenciación social, producción comunales en los boques germánicos. Los pueblos que tenían un contacto más estrecho con el imperio revelaban también inevitablemente, las estructuras sociales más avanzadas y la mayor lejanía del modo de vida tradicional de las tribus germánicas. Estos pueblos eran, 1. Los alamanes, Selva Negra, 2. Marcomanos y 3. Cuados, Bohemia, tenían villas al estilo romano con fincas y esclavos capturados por las guerras. El pueblo marcomanos controlaban algunos pueblos germánicos y el siglo II tenían un estado organizado con un gobierno real en la región del Danubio central. En el siglo IV aparece el pueblo visigodos. Estos ocuparon la zona del Dacia, allí estableció su base social y política. Sus técnicas de agricultura eran más avanzadas, ellos mismos eran en su mayoría labradores dedicados al cultivo, con algunas artesanías rurales, rueda, y un alfabeto rudimentario. La economía visigoda tenían sus fuertes y ciudades residuales que dependían del comercio transdanubiano de Europa. En las tribus germánicas, la Asamblea General de los Guerreros había desaparecido por completo. Un consejo confederado de optimates ejercía ahora la autoridad política central sobre unas aldeas obedientes. Los optimates formaban una clase poseedora con fincas, séquitos y esclavos claramente diferenciada del resto de su pueblo. Mientras tanto y dentro del propio Imperio Romano, los ejércitos imperiales utilizaban en sus filas a un número creciente de guerreros germanos. La diplomacia romana había intentado tradicionalmente y siempre era posible, rodear las fronteras del imperio con un glacis exterior de foederati. Un glacis exterior de foederati, son jefes aliados o clientes que conservaban su independencia fuera de las fronteras romanas, pero que defendían los intereses romanos dentro del mundo bárbaro a cambio de subvenciones financieras, apoyo político y protección militar. En el imperio romano tardío, sin embargo el gobierno imperio recurrió al reclutamiento habitual de soldados procedentes de esas tribus germánicas para sus propias unidades. Al mismo tiempo los refugiados o cautivos bárbaros eran asentados en tierras desiertas en calidad de laeti, con la obligación de prestar servicio militar en el ejército a cambio de sus propiedades.
Además muchos guerreros germánicos libres se alistaban como voluntarios en los regimientos de Roma, atraídos por la perspectiva de la paga y la promoción dentro del sistema militar del imperio. A mediados del siglo IV, un porcentaje relativamente altos generales, oficiales y soldados palatinos de choque eran de origen germánico. Estaban culturalmente y políticamente integrados en el universo social de Roma. Generales francos como Silvano o Arbogosto que alcanzaron el rango de Magister Militum o comandante en jefe de Occidente era moneda corriente. Habría pues cierta mezcla de elementos romanos y germánicos dentro del propio aparato del Estado imperial. En la época de Volker-Wanderungen del siglo V, cuando toda Germania sufrió la conmoción provocada por la presión de los hunos, invasores nómadas procedentes de Asia Central, y las tribus comenzaron a alzarse a través de las fronteras romanas, las fuerzas internas y externas habían llevado a la sociedad germánica a una considerable distancia de las formas que tenía en los días de César. La larga simbiosis de las formaciones sociales romanas y germánica en las regiones fronterizas había colmado gradualmente el abismo que existía entre ambas, aunque todavía subsistiera en muchos aspectos importantes. De la colisión y fusión de ambas su cataclismo, gran trastorno en el orden social o político, final habría de surgir en el último término feudalismo. Las invasiones germánicas que asolaron el imperio occidental romano tuvieron lugar en dos fases sucesivas, cada una de las cuales surgió con un modelo y una dirección diferentes. La primera gran oleada comenzó con la trascendental marcha de los hielos del Rin de una incierta confederación de suevos, vándalos y alanos en el año 406 d.C. En unos pocos años, en el año 410 los visigodos habían saqueado Roma al mando alarico. 2 décadas después, en el 439 los vándalos tomado Cartago. En el año 480 en los territorios romanos había presencia de grupos como burgundios en Saboya, los visigodos en Aquitania, los vándalos en África y los ostrogodos en el norte de Italia. Tras la invasión de los pueblos germanos, las unidades militares del Imperio Romano en Occidente quedaron totalmente destruidas. Unos pocos ejércitos romanos decomitantes sobrevivieron durante algunas décadas, después de que fueran derribadas las defensas fronterizas de los Limitanei, pero aisladas y rodeadas por territorios dominados por los bárbaros. En la primera mitad del siglo V el orden imperial había asolado por la irrupción de los bárbaros en todo Occidente. Entre ambos civilizaciones era todavía demasiado grandes, y para unirlas se necesitaba un conjunto artificial de esclusas. Las tribus germánicas eran todavía comunidades extremadamente primitivas e incipientes cuando irrumpieron en el Occidente romano. Ninguno de ellos había conocido jamás un estado territorial duradero. En lo religioso todos eran ancestralmente paganos, la mayor parte carecían de escritura, pocos poseían un sistema de propiedad articulado o estilizado. La fortuita conquista de vastas extensiones de las antiguas provincias romanas presentó naturalmente unas series de problemas insolubles de apropiación y administración inmediatez. Estas dificultades intrínsecas se intensificaron a causa de la pauta geográfica seguida por la primera oleada de invasiones. El Volker-Wanderungen fueron las peregrinaciones de estas tribus germánicas a través todo el continente europeo. El Estado germánico se apoyaban fuertemente en las preexistentes estructuras imperiales, que de forma paradójica conservaron siempre que fue subjetivamente posible en combinación con sus equivalentes germánicos, para formar un sistema dualismo institucional. El primer problema que tenía estos pueblos fue el control de la tierra. Para ello adoptaron un modelo similar a las prácticas romanas, y también iba a haber una ruptura con el pasado tribal. Los pueblos visigodos, burgundios y ostrogodos impusieron a los terratenientes locales romanos el régimen de la hospitalitas. Este régimen deriva del antiguo sistema imperial de alojamiento en que había participado muchos mercenarios germanos. Estos mercenarios germanos le daban grandes fincas de las zonas de Borgoña y Aquitania. 1. Los burgundios tenían el tercio de las reservas señoriales y 2/3 de las fincas de la zona de Hispania. 2. Los visigodos tenían un tercio de los esclavos romanos y la mitad de las tierras forestales. 3. Los visigodos se quedaron que tierras de los nobles y miembros de la Iglesia en África del Norte. La distribución de tierras bajo el sistema de hospitalidad, probablemente afectó muy poco a la estructura de la sociedad romana local, dado el pequeño número de conquistadores bárbaros. Las suertes o parceles que se les asignaron nunca abarcaron más que una parte de los territorios situados bajo su dominio. Las comunidades germánicas tuvieron que ser muy drástico, porque los suertes no se asignaban indistintamente a los guerreros germánicos recién llegados. Al contrario, en todos los pactos entre germanos y romanos sobre las divisiones de las tierras, que hasta nosotros interviene únicamente 2 personas, el terrateniente provincial y un germano, aunque posteriormente los suertes fueron cultivadas en realidad por cierto número de germanos.
Parece probable, por tanto, que se apropiaran de las tierras de los optimates de los clanes, que inmediatamente asentaban en ellas a los hombres de sus tribus como arrendatarios, o posiblemente, como pequeños propietarios pobres. Socialmente los primeros se convirtieron de golpe en los iguales de la aristocracia provincial, mientras que los últimos cayeron directa o indirectamente bajo su dependencia económica. Inicialmente los sortes no fueron propiedad plena o hereditaria y los soldados comunes, que las cultivaban, conservaron probablemente la mayor parte de sus derechos consuetudinarios. Pero la lógica del sistema era evidente. Al cabo de una generación, aproximadamente, ya se había consolidado sobre la tierra una aristocracia germánica, con un campesino dependiente situado por debajo de ella, incluso en algunos casos, con esclavos indígenas. La evolución política de los pueblos germánicos, después de las invasiones, confirmó y reflejó esos cambios económicos. La formación del Estado era ahora ineluctable, y con él las autoridades central coercitivas sobre la comunidad de guerreros libres. El paso de una a otro se consiguió en algunos casos únicamente después de largas y tortuosas convulsiones internas. El proyecto económico germánico se basó en el reparto formal de tierras romanas. La forma política y jurídica de los nuevos estados germánicos estaba fundada en un dualismo oficial, que administrativamente y legalmente dividía al reino en dos órdenes distintos. Los reinos germánicos tenía: 1. La guardia real; 2. Séquitos domésticos; 3. Los secuaces personales, pasado tribal, y los nobles terratenientes del futuro feudal. 3. Debajo se encontraban los guerreros y los campesinos. La comunidad romana, por su parte, conservó normalmente su estructura administrativa, con sus unidades y funcionarios condales, y su propio sistema jurídico, desempeñados ambos por la clase terrateniente de las provincias. Este dualismo se desarrolló sobre todo en la Italia ostrogoda, donde se yuxtapusieron un aparato militar germánico y una burocracia civil romano durante gobierno de Teodorico, rey de los ostrogodos, que conservó la mayor parte del legado de la administración imperial. Había dos tipos códigos: A. Código germánico, un derecho germánico derivado de las tradiciones consuetudinarias, multas tarifadas, jurados, vínculos de parentesco, juramentos. B. Código romano, un derecho romano, que se mantuvo prácticamente sin cambio desde el imperio. Los sistemas legales germánicos mostraban a menudo fuertes influencias latinas, inevitable, una vez que las costumbres orales se convirtieron en códigos escritos. En el siglo V, los burgundios y visigodos tomaron numerosos elementos del código imperial de Teodosio II. Así, en muchos aspectos las estructuras jurídicas y política de Roma quedaron intactas dentro de estos primeros reinos bárbaros, ya que sus bastardos correlatos germánicos se añadieron meramente su lado. El paso político a un sistema territorial de estados fue igualmente acompañado de forma invariable por la conversión ideológica al cristianismo, que en todos los casos parece haberse producido una generación después del cruce inicial de las fronteras. El objetivo es el proceso remodelado del propio trasplante, cuyo signo interior fue un cambio de fe. La religión cristiana consagraba el abandono del mundo subjetivo de la comunidad clánica. Un orden divino más amplio era el complemento espiritual de una autoridad terrenal más sólida. El impacto económico, político e ideológico de la primera oleada de invasiones bárbaras quedó así relativamente limitado en su alcance positivo una vez que hubo culminado la primera irrevisable demolición de las defensas imperiales. La segunda gran oleada, la siguiente oleada de migraciones germánicas, fue la que terminó de forma profunda y permanente el definitivo mapa del feudalismo occidental, y tuvo tres inmigraciones. Los tres episodios principales de esta segunda fase de la expansión bárbara fueron: A. La conquista franca de la Galia; B. La ocupación anglosajona de Inglaterra; y C. El pueblo lombardo se establece en el territorio italiano. El carácter y probablemente también la magnitud de esta migración es a los de la primera oleada, porque en todos los casos representaron una extensión relativamente modesta y lineal desde una base geográfica de partida adyacente. Los francos habitaban lo que ahora es Bélgica, antes de infiltrarse hacia el sur en la Galia del Norte. Los anglos y los sajones estaban localizados en las costas de alemanas del Mar del Norte, enfrente de los ingleses. Los lombardos se habían congregado bajo Austria antes de invadir Italia. Las migraciones francas y anglosajonas fueron continuos movimientos de colonización armada hacia regiones donde previamente existía un verdadero vacío político. Un ejemplo es: Inglaterra fue germanizada en bloque a medida que se extendía la colonización anglosajona, y las márgenes celtas de la isla ni siquiera suministraron una dosis de vocabulario a la lengua de los conquistadores, prueba de la tenue romanización de la provincia más septentrional del imperio, que nunca afectó la masa de la población. Una de las principales razones de este fenómeno fue naturalmente que la primera ola ya había barrido completamente toda la resistencia organizada por el sistema imperial en Occidente. Sus propias creaciones fueron meras imitaciones y se revelaron muy frágiles, y la mayoría de ellas ni siquiera intentaron ocupar todo el terreno disponible. Las migraciones siguientes tuvieron ya el peso y el espacio para construir en Occidente formas sociales más acabadas y duraderas.
Gradualmente tuvo lugar un lento proceso de fusión, que integró a elementos germánicos y romanos en una nueva síntesis, que habría de sustituir de ambos. El más importante de estos acontecimientos, la aparición de un nuevo sistema agrario. Con todo, este periodo ofrece también algunos hechos evidentes. A. Ya no se usa el sistema de hospitalitas. B. Ni los francos, ni los lombardos, y a fortiori tampoco los anglosajones, procedieron a un reparto regulado de las propiedades territoriales romanas. En su lugar parece que se impuso un modelo dual y más amorfo de asentamiento. Por una parte, los dirigentes francos y lombardos se limitaron a confiscar en gran escala los latifundios locales, anexionándolas al tesoro real o distribuciones entre sus séquitos nobiliarios. La aristocracia senatorial, que sobrevivió en la Galia del Norte, había retrocedido en su mayor parte al sur del Loria. En Italia, los reyes lombardos no realizaron ningún intento de congraciarse a los terratenientes romanos, que fueron aniquilados y eliminados donde quiera que pusieron algún obstáculo a la apropiación de la tierra. Algunos fueron reducidos incluso a la condición de esclavos. Así pues, el cambio de manos de la gran propiedad agraria fue probablemente mucho mayor en la segunda ola de invasiones que en la primera. Hay que destacar que la segunda inmigración fue superior que la primera, pero con un ritmo más lento y constante. El componente popular y el campesino de nuevo orden rural fue también más señalado. Especialmente en este periodo fue cuando las comunidades aldeanas, que habrían de constituir un rasgo posterior tan sobresaliente del feudalismo medieval, parecen haber arraigado, por vez primera y de forma notable, en Francia y en otras partes. El derrumbe del dominio romano socavó la estabilidad del instrumento básico de la colonización rural latina, el sistema de Villae. A sus espaldas resurgió ahora un paisaje celta más antiguo, que mostraba primitivas aldehuelas de cabañas y viviendas campesinas, oculto por la romanización de la Galia. Al mismo tiempo, las migraciones de las comunidades locales germánicas hacia el sur y el oeste, que ya no tuvieron necesariamente un carácter bélico, llevaron consigo muchas tradiciones agrarias de sus tierras nativas tribales menos erosionados por el tiempo y el viaje, que en la época de las primera y épicas Volkerwanderungen. En Inglaterra, las invasiones anglosajonas provocaron un colapso rápido y total del sistema de Villae, que de todas formas era más precario que en el continente debido a la limitada extensión de la romanización. En este caso, sin embargo, los señores bárbaros y los campesinos libres coexistieron también en diferentes combinaciones después de las migraciones, con una tendencia general hacia un aumento de la dependencia rural a medida que aparecían unidades políticas más estables. En Inglaterra, el abismo más abrupto que existían entre los órdenes romanos y germánico condujo posiblemente a un cambio más radical en los métodos de cultivo agrícola. En todo caso, el modelo de los asentamientos rurales anglosajones contrastaba notablemente con el de la agricultura romana, que le había precedido y prefiguraba algunos de los más importantes cambios de la posterior agricultura feudal. La segunda oleada de invasiones genera a. Una aristocracia germánica, con fincas de extensiones grandes. B. Pobló también el campo, con duraderas comunidades aldeanas, y con núcleos de pequeña propiedades campesina. C. Al mismo tiempo surgió la esclavitud agrícola de los prisioneros de guerra de la época. En la segunda oleada de invasiones marcó o presagió el fin de las administraciones y los derechos dualistas. Dualismo jurídico es una teoría que afirma que no existe un único sistema jurídico, sino que existen dos completamente separados e independientes, el derecho internacional y el derecho interno. Con la desaparición del legado jurídico romano, los lombardos no hicieron nada para repetir en Italia el paralelismo ostrogodo, sino que refundieron el sistema civil y jurídico del país en las regiones que había ocupado, promulgando un nuevo código legal basado en las normas tradicionales germánicas, pero redactado en latín, que muy pronto predominó sobre derecho romano. El derecho germánico pasó a ser gradualmente el dominante, mientras los impuestos sobre la tierra, heredados de Roma, se derrumbaron ante la resistencia de la población y de la Iglesia a una fiscalidad que ya no correspondía a un servicio público ni a un Estado centralizado. A comienzos del siglo VII estaba sustancialmente terminado, con la consolidación de una aristocracia rural, cuyo carácter no era ya senatorial, ni de séquito. La mezcla similar de las ramas romana y germánica en la Iglesia exigió mucho más tiempo. Prácticamente todos los obispos de la Galia continuaron siendo romanos durante la mayor parte del siglo XX, y en la jerarquía eclesiástica la fusión étnica completa no tuvo lugar hasta el siglo VII. La superposición de meras adaptaciones dualistas a las formas imperiales romanas no produjo, sin embargo, una nueva forma política, sólida y permanente a finales de la Edad Media. En todo caso, el abandono de las tradiciones avanzadas de la antigüedad clásica condujo a una regresión en el grado de complejidad y de eficacia de los estados sucesores. Esto agravado por las consecuencias de la expansión islámica en el Mediterráneo a partir de principios del siglo VII, que paralizó el comercio y bloqueó a Europa occidental en un asilamiento rural.
Estas adquisiciones integraron, por vez primera, las tierras de las procedían las migraciones en el mismo universo político que las antiguas provincias imperiales, y en consecuencia unificaron en un solo orden territorial y cultural a las dos zonas cuyo conflicto inicial había dado origen a la Edad Oscura. La síntesis. La síntesis histórica, que finalmente tuvo lugar fue, por supuesto, el feudalismo. El término exacto es es de Marx, junto con otros historiadores de su tiempo. La colisión catastrófica de dos modos anteriores de producción, primitivo y antiguo, en disolución produjo finalmente el orden feudal, que se extendió por toda la Europa medieval. El feudalismo occidental fue el resultado específico de una fusión de los legados romano y germánico. Era ya evidente para los pensadores del Renacimiento, cuando por primera vez se puso a debate su génesis. Desde entonces, el problema de las proporciones exactas de la mezcla de elementos romano-germánicos, que finalmente generó el feudalismo, ha suscitado las pasiones de los sucesivos historiadores nacionalistas, e incluso el mismo timbre del final de la antigüedad se ha alterado frecuentemente de acuerdo con el patriotismo del cronista. El mundo romano fue conquistado gradualmente desde dentro por los germanos, que habían penetrado en él pacíficamente durante siglos y habían asimilado su cultura e incluso asumido frecuentemente su administración, de tal forma que la remoción de su dominio político fue simplemente la consecuencia final de un largo proceso de cambio, como la rectificación de la nomenclatura de una empresa cuyo viejo nombre ha dejado de corresponder desde hace tiempo a los verdaderos directores de la firma. Los germanos no fueron enemigos que destrozaron o aniquilaron la cultura romana, sino que, por el contrario, la conservaron y desarrollaron. Para Lot, que escribía en Francia aproximadamente en la misma época, el fin de la antigüedad fue un desastre inimaginable, el holocausto de la civilización. El derecho germánico fue responsable de la perpetua, desbocada y frenética violencia y de la inseguridad en la propiedad de la época siguiente, cuya espantosa corrupción la convirtió en un periodo de la historia verdaderamente desventurado. En Inglaterra, donde no hubo confrontación, sino una simple cesura entre los órdenes romano y germánico, la controversia se desplazó hacia la inversa invasión de la conquista normanda, y Freeman y Round polemizaron sucesivamente sobre los méritos relativos de las contribuciones anglosajona o latina al feudalismo local. El origen primigenio de las instituciones específicamente feudales parece a menudo inextricable, dada la ambigüedad de las fuentes y el paralelismo de la evolución de los dos sistemas sociales antecedentes. Así, el vasallaje puede haber tenido sus raíces fundamentales tanto en el comitatus germano como en la clientela galorromana, dos formas de séquito aristocrático que existieron en ambos lados del Rin mucho antes del fin del imperio y contribuyeron indudablemente a la aparición definitiva del sistema vasallático. El beneficio, con el que finalmente se fundió para formar el feudo, puede remontarse igualmente a las prácticas eclesiásticas romano-tardías y a los repartos tribales de tierra de los germanos. El señorío, por su parte, procede ciertamente del fundas o villa galorromana, que no tiene ningún equivalente bárbaro, porque son grandes fincas autosuficientes, cultivadas por campesinos dependientes o coloni que entregan a su señor terrateniente productos en especie, en lo que es un obvio presagio de una economía señorial. La servidumbre desciende probablemente del estatuto clásico del colonus y de la lenta degradación de los campesinos germanos libres, por la encomendación, casi coercitiva a los guerreros de los clanes. El sistema legal y constitucional que se desarrolló durante la Edad Media fue igualmente híbrido. Una justicia de carácter popular y una tradición de obligaciones formalmente recíprocas entre dominantes y dominados dentro de una comunidad tribal común dejaron una profunda huella en las estructuras jurídicas del feudalismo, incluso allí donde los tribunales populares no sobrevivieron, como en Francia. El sistema de estados, que más tarde apareció dentro de las monarquías feudales, debía mucho, en especial, a esta última. Por otra parte, el legado romano de un derecho codificado y escrito tuvo también una importancia capital para la específica síntesis jurídica de la Edad Media, mientras que la herencia conciliar de la Iglesia cristiana clásica fue sin duda alguna fundamental para el desarrollo del sistema de estados. En la cumbre del sistema político medieval, la institución de la monarquía feudal representó inicialmente una cambiante amalgama entre el jefe guerrero germánico, semielectivo y con rudimentarias funciones seculares, y el soberano imperial romano, autócrata sagrado de poderes y responsabilidades ilimitados. Tras el colapso y la confusión de la Edad Oscura, el complejo y supraestructural, que habría de constituir la estructura general de una totalidad feudal en Europa tenía, pues, un doble origen. Una sola institución, sin embargo, abarcó todo el periodo de transición de la Antigüedad a la Edad Media en una esencial continuidad, la Iglesia cristiana. La Iglesia fue, desde luego, el principal y frágil acueducto a través del cual las reservas culturales del mundo clásico pasaron al nuevo universo de la Europa feudal, cuya cultura se había hecho clerical. La Iglesia, extraño objeto histórico par excellence,
cuya peculiar temporalidad nunca ha coincidido con la de una simple secuencia de un sistema económico o político a otro, sino que se ha superpuesto y sobrevivido a muchos en un ritmo propio, nunca ha recibido un tratamiento teórico en el marco del materialismo histórico. Al mismo tiempo, sin embargo, la Iglesia fue sin duda alguna directamente responsable de otra enorme y silenciosa transformación en los últimos siglos del Imperio. Derecho romano, designa el ordenamiento jurídico que rigió a los ciudadanos de Roma y griega, con posterioridad, de aquellos instalados en distintos sectores de su imperio, en un espectro histórico cuyo punto de partida se sitúa a la par de la fundación de Roma, 753 a.C., y que se extiende hasta mediados del siglo V c., época en que tiene lugar la labor compiladora del emperador Justiniano y el conocido desde el Renacimiento como Corpus Juris Civilis. Hace referencia fundamentalmente al derecho privado. Lo cierto es que otros aspectos, tales como el derecho penal, el público, el administrativo, caben dentro de la denominación. Derecho germánico. Se denomina derecho germánico al conjunto de normas por las que se regían los pueblos germánicos que invadieron el Imperio Romano de Occidente. Era un derecho mucho más primitivo que el derecho romano, típico de poblaciones seminómadas, con una idea de la propiedad mucho más restringida, motivo por el cual fue cediendo terreno a este último a medida que los germanos invasores se fueron estableciendo en los territorios europeos y adoptando el sistema de vida romano.